todos, podemos empezar. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la que es la primera conferencia de la segunda edición del Foro Económico del Norte de Castilla. En primer lugar, agradecerles su presencia y agradecer también al patrocinador de este foro, a Caja Segovia, y a sus colaboradores, la Federación Empresarial, cuyo presidente Pedro Palomo nos acompaña, a la Cámara de Comercio y a la Diputación, cuyo presidente también, Javier Santamaría, está aquí con nosotros. También al Ayuntamiento de Segovia, a la subdelegación del Gobierno y a todos ustedes por acercarse esta mañana tan buena, con tan buen tiempo, aquí a oírnos, a oír a la ponencia Mariluz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo. Y me van a permitir que haga una... Hemos tardado un poquito porque, pues bueno, somos fumadores, hemos estado fumando antes de empezar, ha sido por eso, ¿no? No es que hayamos llegado tarde, es que nos hemos fumado un cigarrillo antes y bien también ha atendido Mariluz Rodríguez a los medios de comunicación. Y me van a permitir que haga una presentación un poquito, bueno, que no sea al uso, porque Mariluz Rodríguez, yo la conozco desde que éramos críos, desde que éramos chavales, estudiamos juntos en la universidad, la carrera de Derecho en Valladolid. Y bueno, pues pasamos muy buenos momentos, estudiamos lo suficiente para llegar a donde estamos, ¿no? Y contarles, bueno, pues que Mariluz entonces ya era una persona muy brillante, una estudiante muy brillante y una estudiante de matrículas de honor. No lo digo por este delante, sino porque así consta en el expediente, ¿no? También en la sala, bueno, pues tenemos un buen amigo común que estudió con nosotros, es un empresario segoviano, collarano para Marsella, se llama Tomás Quintanilla, también era de matrícula. Y bueno, pues hoy nos hemos juntado, ¿quién os lo iba a decir?, en este foro, en esta situación. Y bueno, yo pues no les voy a contar mi vida, qué notas sacaba yo, las mías eran razonables, no eran matrículas, todas las matrículas que conocía pues era la de 600 de mi madre, toda la matrícula que conocía. Bien, pues, bueno, pues algún día si quieren les cuento, pues yo también tenía otras virtudes que no fuera a estudiar tanto, algún día si quieren se lo cuento en privado a quien quiera, ¿no? Quien quiera saberlo. Bien, pues supongo que a ustedes pues, les interesa conocer mucho más a la protagonista del foro que a mí, que muchos de ustedes ya me conocen, y aunque igual no sabían esto de las notas o esto del 600, pero bueno, me conocen lo suficiente, ¿no? Les voy a contar el currículum muy brevemente de Mariluz Rodríguez, es secretaria de Estado de Empleo, como he dicho antes, es un organismo de nueva creación, que se llama Secretaría General de Empleo, o sea que es quien ha inaugurado este cargo, ¿no? Es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, vallisoletana, de nacimiento, y desde julio del 2007 hasta octubre del año pasado ha sido consejera en el Gobierno de Castilla-La Mancha, primero de Trabajo y Empleo y después de Empleo, Igualdad y Juventud de este mismo Gobierno Regional de Castilla-La Mancha. También ha sido vocal asesora del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales desde 2005 a 2007, ha participado activamente en la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Es autora de 4 monografías, varias obras colectivas y numerosos artículos, todos ellos relacionados con su especialidad, que es el derecho laboral y las relaciones laborales. Fue directora del Servicio Jurídico del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje SIMA, y para que vean ustedes que siempre ha tenido esa fijación con el derecho del trabajo, porque desde siempre, desde la universidad ya apuntaba hacia esa especialidad. Está condecorada con la Real Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, que es el patrón de los juristas, por su participación en la elaboración de la Ley de Procedimiento Laboral del año 90, o sea que ya desde entonces tenía relación con el derecho laboral, ¿no? Bien, es conocida por todos ustedes, en primer lugar, por las políticas activas de empleo que desarrolló en Castilla-La Mancha, entonces hizo algo novedoso y pionero que trató de exportar a otras comunidades autónomas, y sobre todo es ahora, como secretaria de Estado de Empleo, mucho más conocida porque le toca bailar con la más fea, con el más feo en este caso, que es el paro, todos los días, todos los meses a principios, ¿no? Para explicarnos los datos del paro. Bien, pues hablará, el título de la charla es las reformas del empleo y seguro que nos aporta ideas que nos pueden servir. Muchas gracias y le dejo el turno a Mariluz.
Muchas gracias, Jaime. La verdad es que ha sido una feliz coincidencia que después de haber pasado muchos años juntos y haber pasado otros tantos separados, volvamos a juntarnos aquí en Segovia, en este importante foro. Y yo quiero agradecer al norte de Castilla que nos haya dado la oportunidad de reencontrarnos, pero sobre todo que me haya dado la oportunidad, que me esté dando la oportunidad de poder compartir este tiempo y este espacio con todos ustedes para hablar de los temas que hoy conocíamos nuevamente en la encuesta del CIS, que son los temas que más preocupan a la ciudadanía, que son los temas del empleo y son los temas que tienen que ver con las reformas del empleo. Así que muchas gracias por la presentación, muchas gracias al norte de Castilla y muchas gracias también a los patrocinadores de este acto por permitirme estar con todos ustedes. Bien, a mí me gustaría empezar, voy a un poco controlar el tiempo porque me gusta mucho hablar y entonces voy a intentar circunscribirme al tiempo que tengo establecido. Me gustaría empezar por recordar algunos datos que son buenos, pero que ya casi no recordamos porque estamos en una situación muy difícil. Los datos que marcan la llegada de esta crisis económica que nos está afectando como a todos los demás, que estamos padeciendo las consecuencias como todos los demás, pero me gustaría marcarla de dónde veníamos y dónde estamos en este momento. Y yo quiero recordar, casi nadie lo hace, pero es bueno hacerlo, me parece, que cuando llegaba el tercer trimestre del año 2007 y conocíamos entonces los datos de la encuesta de población activa de aquel momento, España alcanzó en ese momento lo que se conoce por todos los analistas como el pleno empleo. Es verdad que teníamos una tasa de paro de entonces del 8%, y es verdad que entonces teníamos 1.800.000 personas en situación de desempleo, pero todos los analistas reconocían que España había llegado a la situación de crecimiento económico más importante que había tenido nunca antes en nuestro país y a una situación que se conocía entonces como una situación de pleno empleo. De ahí partimos y empieza la crisis. Empieza una crisis económica que no la causa ni España, ni el gobierno de España, ni que se causa fuera de aquí y que nos implica y nos afecta y la padecemos como todos los demás. Una crisis económica muy potente, una crisis económica muy compleja, una crisis económica muy intensa, de origen financiero. Esta crisis económica no ha tenido su origen en el mercado de trabajo, ni aquí ni fuera de aquí, fue de origen financiero, que llega a España y que en España se junta a otra situación, esta sí específica y diferente de lo que estaba sucediendo fuera de nuestro país, que era el modelo económico que teníamos aquí, que se había ido desarrollando en los últimos años aquí. Un modelo económico que, como saben todos ustedes, porque lo reconocemos todos y así ha sido, y así lo ponen de relieve también las propias estadísticas, estaba basado fundamentalmente en el crecimiento sobre el sector de la construcción. Yo quiero dar un dato que ahora se maneja poco, pero que entonces se manejaba más, y era que en los primeros años 2000, en el año 2001, en el año 2002, España tenía su 17% del PIB vinculado al sector de la construcción, el 17% del PIB, mientras que la media europea en ese mismo momento de los primeros 2000 estaba en torno a un 5% del PIB. Nuestro modelo económico estaba basado fundamentalmente sobre el crecimiento del sector inmobiliario, del sector de la construcción. Y a esa crisis económica tan potente, tan difícil, tan compleja, tan difícil y que cambia día a día, se le suma en nuestro país nuestra propia situación de caída de un modelo económico que había estado basado sobre el sector de la construcción, por lo tanto que había estado basado sobre actividades de escaso valor añadido, que había estado basado sobre un uso intensivo de mano de obra, que nos permitió crecer y crear más de 4 millones de puestos de trabajo en muy poco tiempo, pero que era endeble, y se ha demostrado hoy que era endeble, que tenía poco valor añadido y que el crecimiento del empleo que se generaba a partir de ahí era un empleo precario, era un empleo inestable y era un empleo vulnerable que se ha caído durante la situación de crisis. Les decía que habíamos creado más de 4 millones de puestos de trabajo y durante este periodo de crisis, solo del sector de la construcción, solamente de ese sector, sin contar con todos los demás en la onda expansiva de la crisis, hemos destruido algo más de 1,5 millones de puestos de trabajo en el sector de la construcción. Esa es nuestra especificidad
en esta situación de crisis, una crisis que no provoca España, que entra, viene de fuera y entra aquí, y que se junta con la caída de un modelo económico que nos había permitido crecer mucho, pero que el tiempo nos ha venido a demostrar que era un modelo endeble, vulnerable, y que según subió, se cayó. Eso es lo que pasó, eso es el contorno de la crisis. Frente a ello, el gobierno naturalmente empieza a reaccionar, empieza a tomar medidas, pero yo me quiero detener en el proceso de reformas más intenso que se ha cometido a partir de hace en torno a 2 años, y me quiero referir fundamentalmente, y así lo dice el título de esta intervención, a las reformas del empleo, a las reformas del mercado de trabajo, si quieren ustedes. Tuvimos una reforma laboral el año pasado, que empezó a bajarse en el mes de junio y se cerró en el mes de septiembre. Una reforma laboral que el gobierno tuvo que hacer en solitario, que había intentado llevar a la marca del país, que es la marca del diálogo social, y que tuvo que hacer en solitario, porque el diálogo social después de 2 años no había dado ningún fruto y no había dado ningún acuerdo. Y yo diré después, y digo ahora anticipándome a ello, que somos un gobierno que creemos firmemente en el diálogo social, y lo estamos demostrando, pero que también somos un gobierno que creemos que ante la falta de eficacia del diálogo social, ante la falta de resultados del diálogo social, no puede abdicar de su responsabilidad de gobierno que tiene con los ciudadanos, que tiene que tomar decisiones de gobierno, aunque prefiera el diálogo social. Y esa es la explicación por la cual la reforma laboral se adopta en solitario, una vez roto el diálogo social, una vez intentado el diálogo social, que es una seña de identidad de nuestro país. El gobierno tiene que tomar esas medidas en solitario, porque roto el diálogo social no puede abdicar de su capacidad de gobierno, y sobre todo no puede decirle a la ciudadanía que ante una ruptura del diálogo social no puede hacer nada y está como gobierno paralizado. Eso no se hubiera entendido por parte de la ciudadanía, y el gobierno tuvo que tomar las decisiones en solitario de hacer una reforma laboral. Pero no era el mejor escenario, todos podemos estar de acuerdo en que no era el mejor escenario. Y ante el cambio de gobierno, lo primero que tenemos en mente, el cambio de gobierno que se produce a finales del mes de octubre, lo primero que tenemos en mente desde el gobierno es volver a recuperar el diálogo social, volver a recuperar esa seña de identidad de nuestro país, ese carril que había sido siempre, que había estado siempre con nosotros en la gestión del modelo político, pero también en la gestión del modelo de relaciones laborales. Y no es que lo quisiéramos recuperar solo por volver a las señas de identidad, sino porque creemos, y lo creemos firmemente, que el diálogo social es la forma más participativa y también la más transparente de hacer política, pero también que el diálogo social es la forma de gobernar más cerca de la ciudadanía, porque cuando hay diálogo social y hay un acuerdo de diálogo social, se logra algo que es muy complicado, pero que es muy eficiente, que es que en un mismo proceso se aúna la línea política del gobierno y se mezcla con los intereses, los anhelos, los deseos y también las reivindicaciones de aquellos a los que va dirigida la toma de decisiones políticas, que en el caso de las relaciones de trabajo son los empresarios y los trabajadores. Y se logra nutrir la decisión política del gobierno de los intereses de aquellos ciudadanos a los que va dirigida la acción política. En este sentido, el diálogo social es la forma, lo decía antes, más participativa y más transparente, pero también es la forma más democrática, porque introduce los intereses de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas y es un elemento importante de calidad de nuestro sistema democrático. Bien, lo hemos recuperado y creo que es una buena noticia que en febrero, después de un episodio de reforma unilateral por parte del gobierno y de un episodio que el gobierno no pretende ocultar, porque es evidente y palmario, de huelga general, hemos logrado recuperar el diálogo social y se firma un gran acuerdo, el acuerdo social y económico, que es el que empieza a traducir todo el sistema de reformas y empieza a avalar también todo el sistema de reformas en las que está en este momento el gobierno empeñado y comprometido, y que digo de antemano, estamos empeñados y comprometidos y vamos a seguir empeñados y comprometidos en estas reformas, porque tenemos la convicción
de que son reformas necesarias para nuestro país y que son reformas necesarias para salvar la economía, pero también para hacer un elemento de recuperación económica para nuestro país. Y yo quiero hablarles mínimamente de esas reformas, incluida la reforma laboral, que ha servido de preludio para entrar en la confrontación primero y después en el diálogo social. La reforma laboral, que es controvertida, y desde el gobierno lo sabemos, porque sabemos que ha sido controvertida, tal es así que ha dado fruto, ha dado paso a una huelga general. La reforma laboral tenía, no obstante, dos objetivos que creo que con el tiempo, cuando lleguemos a la normalización económica, desarrollarán todo su potencial, pero que ya están empezando a apuntar también resultados esos dos objetivos de la reforma laboral. El primer objetivo que tiene la reforma laboral es intentar que cuando la recuperación económica sea más intensa, la generación de empleo que produzcamos dentro de nuestro mercado de trabajo sea de más calidad. Porque, lo decía antes, las reglas que regulan nuestro mercado de trabajo antes de la reforma, las que lo regulaban antes de la reforma, no han sido reglas que hayan impedido crear empleo. 4 millones de puestos de trabajo de forma muy rápida. Luego, entonces, no eran reglas que impedían generar empleo, pero sí eran reglas que hacían, y también lo he dicho, que ese empleo fuera muy vulnerable, porque la mayor parte del empleo que se ha generado durante el boom del sistema inmobiliario ha sido empleo temporal. Y lo que quiere la reforma laboral es que cuando volvamos a estar en una situación económica estable y volvamos a crecer, el empleo que se genere en nuestro sistema no sea ese empleo vulnerable, sino que sea empleo estable y un empleo de mayor calidad. Que podemos generar empleo, y la reforma lo que decía, podemos generar empleo, pero tenemos que generar empleo de mayor calidad, porque el empleo temporal, ese empleo que habíamos generado antes, se ha demostrado que es vulnerable y se cae. Y el empleo que queremos generar es un empleo más estable para que no se caiga y para que se mantenga en el tiempo. Y por eso se hace una apuesta por la estabilidad en la contratación, y se hace una apuesta por un contrato que ya existía, que lo que pretende es justamente eso, que haya mayor estabilidad en la contratación, el contrato de fomento de la contratación indefinida. Y es pronto para conocer qué efecto tendrá esta reforma, porque yo sé que los políticos somos prisioneros del día a día, también de los medios de comunicación, y día a día los medios de comunicación nos preguntan, pero la reforma está teniendo efectos, ¿pero qué efectos tiene esta reforma? Pero se están viendo ya los efectos de la reforma laboral. Y la verdad es que tenemos que recordar que ninguna reforma laboral se hace para producir efectos ni mañana, ni al otro, que se hace para generar un marco que produzca efectos en una normalidad económica, y que esta reforma laboral tendrá y desplegará todos sus efectos cuando lleguemos a ese marco de recuperación y normalización económica. Pero aún así, aunque todavía no se ven las tendencias dentro de la reforma, sí que tenemos unos primeros datos que nos dicen que hay algo que está moviéndose. Y lo que está moviéndose es que sigue creciendo, afortunadamente, el contrato de fomento de la contratación indefinida. Que hemos medido cómo se estaba comportando este contrato antes de la reforma y cómo se está comportando este contrato después de la reforma, y que en esa medición nos hemos encontrado con dos elementos que yo quiero destacar. El primero es que el número de contratos de fomento de la contratación indefinida ha crecido después de la reforma más de un 45%. Bien, está creciendo ese contrato, está creciendo. ¿Todo lo que puede crecer? Con toda probabilidad no, porque necesitaremos llegar al momento de normalización económica, pero lo cierto es verdad es que este contrato estable está creciendo en más del 45%. Lo cierto y verdad es que antes de la reforma no más de unos 20.000 contratos de trabajo temporales se transformaban en contratos de duración indefinida, y que hoy con la reforma están transformándose en torno a 140.000 contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida. Tendencia, todavía es pronto, pero el hecho está ahí, que antes eran 20.000 y que hoy son más de 140.000 los contratos temporales que se transforman. Y el tercer elemento es que antes de la reforma no más del 17% del total de los contratos indefinidos eran contratos de fomento de la contratación indefinida, no más del 17%. Parece mentira, ¿verdad? Un contrato que estaba pensado desde su inicio
para canalizar buena parte de la contratación indefinida de nuestro país y que durante la época de bonanza económica solo se ha utilizado en un 17% de las ocasiones. Parece paradójico, y lo es, realmente lo es. Pues bien, hoy ese peso es mucho mayor, ha crecido hasta casi un 30%, el peso que tiene ya la contratación de fomento de la contratación indefinida dentro del total de contratos de duración indefinida de nuestro país. Bien, si el objetivo era lograr una mayor estabilidad, todavía no la tenemos, pero los datos apuntan a que el contrato de fomento de la contratación indefinida, que era una apuesta en la reforma laboral, está despegando, y está despegando en un momento en que todavía no ha empezado a despegar la propia recuperación económica. Y el otro gran elemento que quería fortalecer la reforma laboral era un tema que tenía que ver con la extinción del contrato de trabajo, con el despido. Se ha hablado mucho de que la reforma laboral se había abaratado el despido. Es radicalmente falso, lo digo como política y también algo de esas cosas, como estudiosa de las normas laborales, radicalmente falso. Radicalmente falso. Las indemnizaciones que hoy existen para el despido en nuestro sistema tras la reforma laboral son exactamente las mismas que existían antes de la reforma laboral. Pero ¿qué se pretendía hacer en esta materia de despido? Hemos vivido un momento muy duro, muy difícil, muy complicado, en el que las empresas han tenido que hacer ajustes económicos muy notables. Y eran necesarios, porque la situación hacía que las empresas tuvieran que hacer esos ajustes. Pero en nuestro país lo que ha pasado casi siempre, y también en esta crisis, es que los ajustes se han producido en la extinción del contrato de trabajo, en el despido, por el despido de los trabajadores. Y lo que pretendíamos desde el Gobierno hacer con esta reforma laboral es que hubiera herramientas alternativas al despido de trabajadores para producir el ajuste, que por cierto no existían, o no existían con la intensidad que sí existe ya en la reforma laboral. De alguna forma situar el despido en el último final, en el momento final del ajuste, y utilizar herramientas alternativas para que el ajuste empresarial necesario en momentos de crisis no se produzca a través del despido de los trabajadores. Y empezamos a hablar, y esa reforma lo consagra, de la flexibilidad interna, de que es posible que los ajustes empresariales se hagan modificando las condiciones de trabajo, incluido el salario, modificando el salario de los trabajadores, que haya elementos, herramientas de flexibilidad interna para las empresas para que el despido no sea la primera opción, sino que termine siendo la última. Y recuperar un tanto la causalidad del despido, porque hay un dato en esta crisis muy elocuente. Durante los picos de la crisis más intensos, donde era claro que había razones objetivas para extinguir contratos de trabajo y donde por lo tanto se podría haber utilizado las extinciones objetivas de los contratos de trabajo, ya sean individuales, ya sean colectivas, resulta que el mecanismo de extinción no ha sido las decisiones objetivas de despedir. Ha sido una figura de despido que tenemos en nuestro ordenamiento, que tenemos en nuestro sistema desde el año 2002, que se introduce y que es una figura que conocen muchos de ustedes, estoy convencida que todos, que consiste en despedir a un trabajador, reconocer la improcedencia de ese despido y acto seguido pagar el montante pactado de una indemnización, que ha sido en todos los casos más alta que la indemnización que hubiera correspondido con un despido objetivo. Ha sido un despido más caro, porque ha sido un despido también, porque es un despido también más fácil, paradójico, ¿no? Que teniendo una vía para extinguir contratos de trabajo por una indemnización más baja, se haya utilizado en esta crisis la vía de extinguir contratos de trabajo más fácil, pero con una indemnización más cara. Y lo que quería hacer la reforma era también cambiar ese estado de situación, ayudar a reconducir esas situaciones para que los despidos que se tuvieran que producir durante las etapas de ajustes fueran los despidos que correspondían, que eran los despidos objetivos, que son los despidos que tienen una indemnización más baja que ese despido fácil que tiene siempre y en todos los casos una indemnización más alta, y que la reforma laboral no ha modificado pese a lo que se ha dicho sobre el abaratamiento del despido. Se están viendo ya efectos de esta política de intentar reconstruir situaciones de flexibilidad interna frente al despido. Pues se están empezando a ver también primeros efectos. En este momento, tras la reforma laboral, han caído mucho los expedientes de regulación de empleo que suponen despidos de trabajadores.
Han caído también los expedientes de regulación de empleo que suponen la suspensión de las relaciones de trabajo de los trabajadores y han crecido como la espuma más de un 127% los expedientes de regulación de empleo, que lo que han hecho ha sido ajustar internamente la flexibilidad en torno a la jornada de trabajo. Bien, ¿es una tendencia? Todavía no, es muy pronto para saberlo, pero lo que sí es verdad es que si la reforma pretendía que los ajustes fueran internos y no externos, han crecido, esos ajustes internos han crecido más de un 127%, y que hace un año el 3% de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo estaban afectados por reducciones de jornada y que hoy son un 30% de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo los que están afectados por reducciones de jornada. Era una intención de la reforma laboral que parece estar empezando a dar primeros datos. Pero como digo, la reforma laboral desplegará todo su efecto con toda seguridad cuando lleguemos a la normalización económica. A partir de ahí empezamos otro proceso de reformas, que este sí ya viene del acuerdo social y económico, y que yo quiero pautar en tres tiempos. De una parte, la reforma de las políticas activas de empleo, que era necesario hacer, muy necesario hacerla. Es la reforma más profunda de las políticas activas de empleo que se ha hecho en los últimos 25 años en nuestro país, y también la reforma de la negociación colectiva. Voy a dedicar una parte del tiempo a explicar la reforma de las políticas activas de empleo para entrar después en la reforma de la negociación colectiva. Cuando nos preguntan al Gobierno si por qué hay que reformar las políticas activas de empleo, que como todos ustedes saben son aquellas políticas que pretenden la mejora de las oportunidades de empleo de las personas que no lo tienen, la mejora de la preparación de las personas que están en situación de desempleo para que tengan más oportunidades de encontrar un puesto de trabajo. Cuando nos preguntan por qué había que reformar las políticas activas de empleo, yo digo siempre que no había que hacerlo porque fueran malas e ineficaces. Y explicaré por qué digo que no han sido ni malas ni ineficaces.